Mateo, vamos a tomar el capítulo 17. Gloria a Dios. Mateo, hermanos, capítulo 17. Ahí vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Nos alegra, hermanos, de tener hermanos que se están agregando, a la iglesia. Nos alegramos porque el Señor es quien trae, hermanos, a las personas. Amén. Qué bueno, hermanos. ¿Cuántos se alegran? Amén. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar este tiempo para oír lo que Dios tiene para nosotros. Y leemos, hermanos, en Mateo capítulo 17, del versículo 1. Leemos, hermanos, hasta el versículo 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y le dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cierra un momentito sus ojos. Señor, muchas gracias por esta palabra que tú nos has enviado esta mañana. Que estos minutos, Señor, que siguen, podamos, Señor, ser sacudidos con tu mensaje. Que podamos, Señor, ser transformados con tu palabra. Que entendamos lo que tú tienes para nosotros, oh Dios. Los que estamos aquí, los que están oyendo en este momento en su casa, y también, Señor, los que en un futuro van a oír esta palabra. Señor, gracias porque tú cada día tienes maná nuevo. Por eso la comida de hoy es nueva, es fresca. Tú la tienes especial para los que han venido a este primer servicio de domingo 25, Señor, de enero. Gracias, Señor. Amén y amén. Digamos todo, es bueno estar aquí. Ese es el tema de esta mañana. Tal como Jesús lo dijo en el versículo 9 que acabamos de leer, lo que hemos leído es una visión. Una visión. Esto que ocurrió aquí no fue real, en el sentido de que muchas personas pueden pensar de que sí fue Moisés y Elías en cuerpo que apareció. La diferencia de una visión a cuando algo es real es que una visión es algo que usted ve, pero no es real. Esto se presta para muchos misterios, porque Moisés y Elías, que es en el caso de los que aparecen aquí, son personas que en su momento desaparecieron. Elías, la Biblia dice que se lo llevó el Señor. Moisés, el capítulo 34 de Deuteronomio dice de que él solo fue enterrado propiamente por el Señor. Hay un versículo que dice específicamente que el Señor enterró a Moisés. Por eso es que hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Hasta que Josué capítulo 1 versículo 2 dice que Dios llamó a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Hasta ese momento el pueblo se dio cuenta de que Moisés había muerto. Posiblemente
Dicen algunos investigadores que Israel buscó a Moisés y no lo encontró, porque nadie supo. En ese sentido, Moisés y Elías son una figura bien interesante, aún hasta para la escatología, porque algunos creen que son los olivos que van a aparecer después, etcétera, etcétera. Bueno, eso es para que usted le dé curiosidad y estudie la palabra y se meta a estudiar en los estudios que tenemos de la iglesia. Lo que hoy vamos a ver es específicamente una expresión de Pedro, porque los 9 versículos se prestan para hablar bastante. Pero hoy vamos a hablar de ese momento en el cual Pedro expresó quizás de manera alterada, como dicen algunos, algo bien interesante. La Biblia dice que Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ellos 3. Se los llevó a un lugar especial. Y también Marcos y Lucas hablan de lo mismo. Si usted tiene una Reina Valera, vea el capítulo 17 y abajo del tema, la transfiguración, aparece Marcos 9, del 2 al 13, Lucas 9, del 28 al 36. Le está diciendo que el mismo relato aparece en los otros 2 evangelios. ¿Por qué es importante leer los 3 relatos? Porque cada escritor, cada evangelista, podríamos decir, da rasgos que no dice el otro. Es la misma historia, pero en el caso hace diferentes cosas. Por ejemplo, Lucas dice algo que Mateo no dice, de que los discípulos estaban orando. Entonces, no fue que ellos vieron la visión, simplemente supongamos que estaban sentados y les cayó. No, ellos estaban orando. O sea, al final el Señor los separó y tanto él como los discípulos que fueron apartados estaban orando. O sea que la visión que ellos vieron, hermanos, era orando. ¿Y qué es una visión? Pues una visión, hermanos, es muy diferente a un sueño. Porque un sueño, pues, como la propia palabra lo dice, usted tiene que estar dormido para soñar. Pero una visión no necesita usted estar dormido para tener una visión. Aunque también dormido se puede tener una visión en aspectos diferentes. En el caso, ellos la tuvieron orando. Hermanos, se habla también de Ezequiel, que sus visiones él las tenía cuando estaba junto al río Quebar en Babilonia. En alguna medida las visiones pueden venir si una persona solo está meditando. Una persona que tiene conexión con Dios puede tener ese tipo de experiencia. Pero aquí hay algo bien interesante, y es de que los 3 vieron esto. ¿Qué fue lo que vieron? Que Jesús se transfiguró. Yo pudiera mencionarle que de lo que realmente ellos vieron, hermanos, está descrito, por así decirlo, tal vez un 25% de lo que ellos vieron. ¿Por qué? Porque si usted tiene una experiencia con Dios, ¿cuántos han tenido una experiencia con Dios alguna vez? Si usted lo escribe, ¿cree de verdad? Yo le pregunto, ¿cree de verdad usted que podrá escribir con las palabras correctas lo que usted vio? ¿Cree que puede? Número 1, la siguiente pregunta. ¿Cree que quien leerá lo que usted escribe entenderá con lo que usted escribió lo que usted experimentó? Número 2, número 3. ¿Cree que 2000 años después, si leen eso, se entenderá? O sea, tenemos 3 preguntas que usted puede decir, está complicado. O sea, lo interesante es para quien lo experimenta. Lo que experimentó Pedro, Santiago y Juan fue algo sobrenatural, que hoy nosotros tal vez, si de verdad nos gusta investigar la Biblia, tal vez pudiéramos entender un 25%. Hay un 75% que jamás lo entenderíamos. Pero metámonos un poquito. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 2 que mientras se lo llevó aparte, uniendo lo que dice Lucas, que estaban orando, dice que se transfiguró delante de ellos. Y la transfiguración está descrita. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí dice el verso 2, dice que resplandeció su rostro como el ¿qué? ¿Como el qué dice? Yo le voy a mencionar algo. ¿Usted puede ver con sus ojos el sol? En primer lugar, usted no lo puede ver, a menos que tenga unos lentes negros. Tal vez puede ver, pero dice cómo.
O sea, está haciendo una figura. Él está tratando la manera de describir. Y dice, lo que yo vi fue como que si estuviera viendo el sol. Pero es como, no es que Jesús era el sol. Porque el cómo es que está haciendo una comparación. Y la idea de él no era que Jesús tomó forma de sol. Lo que está describiendo es la luz fuerte. El resplandor era tan fuerte que era como una luz, como la luz que desprende el sol. Pero sigue diciendo, y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. O sea que la forma de Jesús, la transfiguración de él, fue que se hizo una luz muy fuerte que casi era imposible de ver. Pero viene algo más. Se sigue describiendo la visión. Dice que en ese momento en que Jesús tiene esa participación, dice que se apareció Moisés y Elías. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con él. Si usted tiene interés, hay uno de los dos evangelistas, no le voy a decir quién es para que vaya y lea en su casa, que dice que era lo que estaban hablando. Muy interesante, ¿verdad? Porque aquí solo dice que hablaban con él, pero hay otro evangelista que dice que era lo que estaban hablando, pero ahí lo lee usted en la casa. Y luego dice en el versículo 4, entonces Pedro, ahí termina la visión y ahí viene, hermanos, como la respuesta de Pedro. Y la respuesta o el comentario de Pedro ante lo que está viendo es lo siguiente: Señor, bueno es para nosotros que estemos ¿a dónde? Aquí. Bueno es que estemos aquí. Fíjense que hasta ahí Pedro va bien, porque ¿qué no va a ser bueno estar en un lugar como eso, ¿verdad? Pero lo que sigue apaga el fuego. Lo que sigue hace que se corte la visión. Y es que él, en medio de un momento glorioso, mete una figura humana, mete sus sentimientos. Si usted investiga más a los escritores, lo que Pedro hace aquí, con lo que él va a decir, es un estorbo para Jesús. Y por eso, cuando desciende la voz de Dios a través de una nube, es una reprensión. Porque ¿qué es lo que dice Pedro? Bueno es que estemos aquí. Y luego agrega, dice él, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es bien lindo lo que dice Pedro, ¿verdad? Es bien infantil. ¿Qué es lo que está diciendo? Hagamos unas casitas. Ustedes se ven tan bonitos donde están que me gustaría venirlos a ver aquí en una casita todas las veces que yo quisiera. Pero hay otro escritor que dice, hay otros comentaristas que dicen de que Pedro lo hacía porque ya había oído hablar de Jesús, de que él iba a morir. Entonces, lo que él pensaba era, si se queda aquí, tal vez no muere. Y también se explica por las palabras que van más adelante, porque habla de la muerte de Jesús. Pero no lo vamos a detener mucho ahí. Ustedes notan que sigue hablando. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Esa nube, que es independiente a la visión, es la voz de Dios que va a oír. O sea, la voz del Padre dice lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Ahí hay un numerito chiquito que es una P para los que tienen Reina Valera, que remite al momento en que Jesús habló cuando él fue bautizado. ¿Recuerdan? Que la misma voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado. O sea, esta es una confirmación de Dios de que quien está ahí es su Hijo. Pero allá dice, en quien tengo complacencia. Pero aquí dice, a él oír. Ahí, hermanos, investigando más, lo que está sucediendo es que Jesús está reprendiendo a Pedro, que lo que él dice no cuadra con el momento. Y número 2, si algo hay que agregar, que lo hable Jesús. Pero hay algo que todavía es más bonito, y es que al oír esto los discípulos se postran y tienen miedo. O sea, la voz que viene del Señor es una reprensión y a ellos les causa miedo. Y lo que sucede después es que cuando ellos abren los ojos, ya todo desapareció. Entonces Jesús los toca y les dice, no tengan miedo, levántense
no tengan miedo, vámonos. Y después en el verso 9 les dice, lo que han visto hoy, no lo digan a nadie. Y mire usted, el verso 9 termina diciendo, ¿hasta qué? Hasta que el Hijo del Hombre resucite. Ahí está la confirmación. La voz de Pedro no va a detener la misión de Jesús. Él va a morir. Pero después ellos van a hablar de lo que están viendo. O sea, les está diciendo que guarden el secreto. Ahora, esa es la historia completa. Pero lo que sigue de este mensaje lo reducimos específicamente al versículo 4, que es la clave de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando Pedro ve la gloria de Dios, él dice, bueno es que estemos aquí. Me quiero detener a la frase de Pedro, y es, bueno es que estemos aquí. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a apreciar la gloria del Señor, no desea otra cosa en esta vida. Cuando la llega a apreciar, digamos todos a apreciar. Hermano, no todos aprecian la gloria de Dios. Porque ¿qué es apreciar? Las personas que están acostumbradas a apreciar algo, le dedican tiempo a lo que aprecian. Amén. Y también son curiosos con lo que aprecian. Las personas, por ejemplo, que aman la pintura, uno, hermanos, cuando no aprecia algo, lo que ve es un montón de figuras y va viendo, este me gusta, este no, usted no va apreciando. Pero la gente que aprecia se detiene y hasta pone los dedos y aprecia todo, la textura, el color, la forma. Cuando una persona aprecia la presencia del Señor, se detiene a ver todo lo que es la presencia del Señor. Hermanos, es lindo no sentir, sino apreciar la presencia del Señor. Y cuando Pedro dice, bueno es que estemos aquí, él está apreciando lo que está ocurriendo, por lo menos en este momento. Y yo quiero detenerme en esto. A veces la presencia del Señor está en nosotros, pero nosotros no apreciamos lo que está en medio de nosotros. Dios es tan real en medio de nosotros, a veces hasta haciendo milagros, a veces con una poderosa palabra, a veces con la presencia del Señor, pero nosotros no sabemos quién está en medio de nosotros. Y Dios nos está haciendo un llamado esta mañana a no pensar en otra cosa, sino en apreciar la palabra que Él trae para nosotros. ¿Cómo se aprecia una palabra? ¿Cómo se aprecia la presencia de Dios? Cuando usted sabe qué es la presencia de Dios. Cuando usted vive y palpa la presencia del Señor. Note usted lo siguiente. Le estoy hablando en un sentido espiritual. Ojalá que usted esté escuchando. Cuando una persona dice, Dios está aquí, hermanos, por ejemplo, Moisés y Elías estaban ahí. ¿Verdad que sí? Así dice Pedro. Estaban ahí. Pero realmente sucede lo mismo cuando nosotros decimos, Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Va, pero yo le pregunto, ¿lo mira usted? ¿Y cómo sabe que Dios está aquí? Entonces usted me diría, hermano, Dios, ¿se ve Dios? Usted me dice, no. Pero si yo le pregunto, ¿Dios está aquí? Sí. Descríbamelo. Entonces, ¿cómo lo va a describir usted? Para describirlo no me va a decir, ahorita anda camisa roja, ¿verdad que no? Ahorita anda, qué bonito el pelo de Jesús. No, me lo va a describir de otra manera, de la manera en que vieron la visión ellos. Usted me va a decir, hermano, Dios está aquí porque yo puedo sentirle. Y todo lo que usted me va a decir tiene que ver con alguien que existe pero que no se ve. Entonces, si de verdad usted ha visto a Dios y la siguiente vez que usted tenga una experiencia con el Señor, le voy a mencionar algo para los conocedores, ¿verdad?
Le voy a decir esta frase, para los conocedores, para aquellos que palpan a Dios, para aquellos que tienen momentos en la presencia del Señor, le voy a dar una palabra de parte del Señor. Deténgase sin prisa a palpar, con la palabra que estamos mencionando aquí, a apreciar la presencia del Señor. Yo tuve uno de esos momentos hace poco, no menos de 3 días. Y es bien interesante, hermano, cuando Dios quiere manifestarse en nosotros. Porque yo estaba descansando, a veces descanso mis 10, 15 minutos antes de seguir con otra actividad y estaba acostado. Entonces Dios me llamó, estaba acostado descansando, a veces me duermo mi ratito, luego me despierto, o a veces solo cierro los ojos, solo para reposar unos minutos. Entonces cuando sentí que Dios me llamó, salí a la puerta y le dije a mi esposa y a mi hijo, voy a orar. Ya cuando yo les digo así, no saben a qué hora voy a salir, me quedo ahí, pero a los 5 minutos, ahí estaba Dios. A los 5 minutos. A veces paso hasta 45 minutos buscando y no encuentro nada. En eso se va el tiempo. Pero estaba ahí y me quedé en silencio. Y fui a traer rápido mis papeles y comencé a anotar. El Señor me dio el tema de una sola vez de la próxima vigilia. Eso es lindo, hermano. Y seguí anotando. Y me dice el Señor, estas cosas son para la iglesia, estas cosas son para ti. Pero le voy a decir, en unos 60 minutos que yo estuve ahí, no hablé quizás más de 15 minutos. Lo demás fue palpable. Es real. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no te sienten todos así? Señor, no te vayas de aquí. Era real. Eso es apreciar. ¿Cuántos quieren apreciar más al Señor? No se le estoy diciendo para que usted diga, wow, el pastor, wow, aquí. Le estoy diciendo porque esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. De verdad, hermano, este año 2026, Dios se va a manifestar a muchas personas. Disfrutemos a Dios, disfrutemos su presencia, disfrutemos su poder, disfrutemos su unción, su manifestación. ¿Por qué? Te voy a decir algo. ¿Por qué? Porque eso es más precioso que las piedras de oro. Y te voy a decir algo más. Eso es la clave de todo tu éxito en la vida. No es el trabajo, no es tu empresa, no es nada de lo que tú conoces. Esa presencia es tu victoria. Esa presencia es tu bendición. De ahí depende todo. Aprécialo, ámalo. La próxima vez que sientas fuerte la presencia de Dios, dile, Señor, ayúdame a apreciar lo que tú nos das. Ayúdame a apreciar, porque cuando usted aprecia, valora. Oiga, cuando usted aprecia las cosas, las valora. Cuando alguien no aprecia, no valora las cosas. La presencia de Dios está aquí. Y cuando alguien no aprecia lo que está pasando, no valora lo que está pasando aquí. No valora lo que está sucediendo en la iglesia, porque no miran lo que está sucediendo. En ese sentido, cuando Pedro dice bueno es que estemos aquí en ese momento en que Dios se glorifica, hermano, qué bueno es que tú estés ahí. Qué bueno es que tú estés ahí. Y yo voy a decirle algo, qué bueno es que estemos aquí esta mañana oyendo esta palabra del Señor. ¿Cuántos creen que es bueno estar aquí hoy? Denle un aplauso al Señor. Es bueno estar aquí hoy. Escucha, cuando se descubre la grandeza y la gloria, se llega a apreciar más que el oro y que la plata. Pero escuchen los términos. Cuando se descubre dos cosas, la grandeza y la gloria. Eso era lo que Moisés le pedía a Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Hermanos, hay mucha gente que tiene hasta 20 años de estar en la iglesia, pero no sabe qué gloria. ¿Verdad? Porque a veces uno tiene la idea de que gloria a Dios, sí, gloria, gloria, gloria a Dios. No, esa no es gloria. La gloria de Dios, Moisés la conocía. Moisés la conocía. Por eso decía, si no vas con nosotros, si no me muestras, eso era lo que Moisés quería. Moisés no quería ver la cara de Dios. Él quería que le mostrara su gloria. Y llegó un momento en que el Señor le dijo a Moisés, vos estás pidiendo mucho. Estás pidiendo bastante. Pero, le dice, pero vas a ver algo de mí. Hermano, y ahí saqué un tema una vez en una lección de célula. Usted dice, ¿verdad? El Señor dice que pasó delante de él
Y dice que él con sus propias palabras decía, el Señor grande y temible, lento para la ira. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés. La cara no se la podía ver porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero un día, dice la primera carta de Juan, le veremos tal. ¿Cuántos adoran a Dios? Le veremos tal como Él es. Tal es tal como Él es. Pero la buena noticia es que no lo vas a ver con el cuerpo que tenés. Porque si lo ves con este cuerpo, caes muerto. Como Juan en la isla de Patmos, que caía muerto y el Señor lo tenía que levantar. Como Daniel, cuando veía visiones del Señor, caía desmayado y lo tenían que fortalecer para que con este cuerpo humano pudiera contemplar algo de Dios. Por eso es que a esta carne no le gusta sentir la gloria de Dios, porque cuando la gloria cae, la carne se estremece. Uno comienza a temblar, aleluya, y nuestra vida es transformada, es tocada. Pero yo quiero, ¿cuántos quieren más de esa gloria del Señor? ¿Cuántos quieren más? Bueno es que estemos aquí, bueno es que estemos aquí, valorémoslo, aleluya. Cuando se descubre, note usted, descubre. Usted tiene que buscarlo. Porque para descubrir algo hay que buscarlo. No es que así, dicen que están repartiendo gloria de Dios hoy en la iglesia. Voy a ir a traer gloria. No, usted tiene que buscarlo y descubrirlo. Una vez descubierto, usted descubre dos cosas. Descubre su grandeza. ¿Qué es grandeza? No es que Dios mide 3 metros de alto. No, grandeza es la pequeñez humana que tenemos para su inmenso poder. Cuando tú estés en la presencia de Dios y te sientas pecador y te sientas pequeño, estás frente a la grandeza. ¿Me están entendiendo? Y no es porque usted ande en pecado. ¿Usted cree que Isaías andaba en pecado? ¿Y por qué dijo ay de mí? Porque la gente que anda en pecado no ve la grandeza de Dios ni la gloria de Dios. No estamos hablando con ellos. Pero tal es la grandeza que aunque usted se guarde para el Señor, queda al descubierto. Y usted dice, no soy nada, no soy digno. A diferencia de aquel fariseo que decía, gracias te doy, Señor, porque ayuno 3 veces a la semana y no soy como este ignorante que está aquí. Porque hay gente que así se siente ante la gloria del Señor. No, esa no es gloria. Es de gloria humana. Pero dijo el Señor, tendrán su recompensa. Es al otro lado, es sentirse pequeño, es sentirse que algo grande viene y uno dice, Señor, ten misericordia de mí. Es la grandeza. ¿Cuánto da gloria a Dios por la grandeza? Y la gloria. Siguiente, es bueno estar con el Señor a solas. ¿Cuántos creen eso? Es bueno estar donde Él está. Usted puede decir, es bueno estar en la iglesia, pero quizás no está en Dios. Para estar en Dios, no es necesario estar en la iglesia. Usted puede estar en Dios en su casa. Estar en Dios mientras trabaja. Estar en Dios mientras va a la escuela. Mientras va a la escuela puede ir caminando y sentir la presencia de Dios y decir, aquí está Dios. ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Que van para su trabajo, van a un lugar y usted dice, siento la presencia de Dios aquí. ¿Cuántos se gozan? Siento la presencia de Dios aquí. Y ya uno dice, Señor, te doy gloria, aparte un momentito para alabarle ahí donde está. Esa es cuando uno descubre, y eso es estar donde Él está. Dice la gente, voy a ir a la iglesia a estar con Dios. No, no necesariamente porque estás aquí, estás en Dios. Tú estás en Dios cuando vives para Él en cualquier lugar. Aunque todo el mundo está haciendo relajo ahí donde estamos. Pero si usted está en Dios, Dios está ahí. Lo siguiente, antes de ver un versículo más. Leamos mejor el versículo de una vez para ir avanzando. Salmo 27, 4. El escritor de este salmo conocía la grandeza de Dios. Se lo voy a leer en la NBI porque dice un elemento muy bonito. Salmo 27, 4. Una sola cosa le pido al Señor.
Mire, una sola cosa. Una sola cosa. Una sola cosa. Porque ahí está la victoria de todo. Una sola cosa. ¿Cuál es? Y es lo único que persigo, dice esta versión. Es lo único que deseo. Es lo único que quiero. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hasta ahí entendiéramos que es que a David le gustaba ir al culto. Pero no cuadra, porque David no podía ir a alabar a Dios como nosotros, porque él era rey, no era levita. Si en el caso fuese David, que algunos dicen que es él. ¿Por qué? Porque quien estaba, no todos los días, sino cuando correspondía, eran los sacerdotes. Pero lo que sigue nos ayuda a entender. Dice en esta versión, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo, dice esta versión. Hay dos elementos. Primero, buscar la hermosura del Señor. Hermanos, si fuera verdad que a David le gustaba ir al templo para buscar la hermosura, ¿será que los postes del templo eran la hermosura? No. Para comenzar, David no tenía acceso. Si iba al templo, llegaba hasta una cierta parte del templo. En el caso de él, era el santuario. Porque hay tres elementos en el templo. Primero el tabernáculo, luego el santuario y luego el templo. Cuando David estaba vivo, nunca hubo templo. Porque quien hizo el primer templo fue ¿quién? Fue Salomón. No podemos decir que iba al templo, no existía templo. Entonces retrocedamos. Como ya estaban en la tierra prometida, el arca estaba en un lugar, pero siguiente. Él no podía entrar a los lugares donde estaban los objetos sagrados. No podía decir, mientras contemplo el arca. No, porque si lo veía se moría. Entonces, tenemos seguridad que lo que él buscaba cuando iba al templo era la dirección de Dios. Y la conseguía no porque el templo era bonito, sino porque él tenía comunión con Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces no puede decir usted, ay, qué bonito está el templo, cuando yo lo veo, siento la presencia del Señor. Eso usted está emocionado. Y es cierto, es bonito estar aquí en el templo, porque aquí ya sabemos a qué venimos, ¿verdad? La alabanza, la adoración, una palabra como esta que el Señor nos está dando. Pero si usted no sabe contemplar, ni tiene conexión, no va a valorar. Ahora sí podemos sacar una conclusión. El hombre decía estas palabras porque andaba conectado con Dios. Y al llegar al templo, al lugar donde él podía acceder, lo que podía hacer era soltarse. Y buscaba dos cosas, según este versículo. Buscaba la hermosura del Señor. Hermosura. Uno pudiera decir, Dios es hermoso. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que Dios es hermoso, hermano? Escríbame usted en un papel por qué. ¿Verdad? Porque nosotros decimos un montón de cosas que a veces no sabemos definir. Hermoso eres tú, mi Señor. Tal vez el que escribió el canto sí sabe por qué está diciendo, pero a veces nosotros no sabemos por qué lo decimos. Entonces pensemos en algo. ¿Por qué Dios es hermoso? ¿Porque tiene bonita cara? No, porque la cara no se la conocemos. Entonces, todos estos elementos, gloria, grandeza, honra, poder, ¿ha visto usted que esos son como adorar la majestad de Dios? Pero hay que saberlo entender. La hermosura de Dios hay que saberla definir. En el caso de David, era hermoso para él en su aspecto personal porque le proveía dirección. Entonces, hermanos, yo les voy a mencionar algo. Dios es hermoso. Ustedes no lo conocen, busquen su tesoro. Él es hermoso. Y cuando Pedro dijo, bueno es estar aquí, el hombre estaba en su máximo esplendor. Él estaba en lo máximo. Estaba en un momento glorioso. A saber si le habrá visto bien la cara a Moisés y a Elías, pero se supo definir bien que ellos eran. Hay gente, hermanos, que dice, yo vi a fulano en una visión. A ver si es verdad, ¿verdad? Pero si la persona vio algo y con eso se quiere buscar más al Señor o se entromete más en la presencia, está bien. Yo no me opongo ni soy nadie para decir eso es mentira o eso es verdad. Solo analizo las cosas, porque cada quien tiene su experiencia. Pero sí creo yo
que si alguien contempla y ve la gloria del Señor, sería para mejorar cada día. ¿Verdad? Para mejorar. Y hay gente que puede decir, hermano, yo vi la gloria de Dios, Dios me habló. Nunca cambia. Lo ideal sería de que eso nos serviría ¿para qué? Para ir avanzando, para ir cambiando, para ir teniendo esas experiencias. Entonces termino con dos cosas. Primero, hoy es mejor buscar a Dios, pues tenemos acceso a todos los días, a cada momento. ¿Por qué es interesante esto? Porque en aquel tiempo no todos tenían acceso, ni en cualquier lugar había acceso. Quiero definirle esto. Cuando existía David, no todos tenían acceso a la presencia de Dios. No, hermanos. Solo a los que Dios había elegido, que era en el caso de la tribu de Leví. Y específicamente los que trabajaban en el sacerdocio. Pero todos los demás, todos los miles de personas no tenían acceso como nosotros tenemos acceso. Por eso ellos respetaban el templo y respetaban los objetos sagrados. Por eso usted va a ver, no sé si ya entró a los primeros libros de Samuel, ¿vea? En la lección que vimos. ¿Por qué por ejemplo los israelitas se alegraban cuando veían el arca? Aunque ya lo tenían como ídolo, pero a mi modo. Pero en alguna medida los objetos eran el medio. Amén. Cuando a los murallas de Jericó cayeron, ¿qué iba adelante? Iba el arca. Ajá. ¿Por qué? Porque no era igual a este tiempo. ¿Y por qué era eso antes y ahora no es así? Porque aquel era el tiempo de la ley. Y hoy es el tiempo de la gracia. Es un acceso diferente. ¿Y cómo abrieron el acceso para nosotros? ¿Y de qué manera tenemos acceso? Pues el acceso se abrió cuando Cristo murió. Y el velo del templo dice que se rasgó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba rompiendo ese secreto de ahí, para que en cualquier lugar donde se invocara el nombre del Señor, ahí descendiera la gloria de Dios. O sea, hoy que tenemos acceso, nadie quiere entrar. Hoy si en la finca anda trabajando y ahí se arrodilla usted, ahí se puede encender la finca. Amén. Tenga cuidado porque están habiendo incendios hoy. ¿Me está entendiendo, verdad? En cualquier lugar donde usted esté, ahí puede encenderse el fuego de Dios. Pero nadie quiere hoy. En aquel tiempo, todos querían ser sacerdotes para tener acceso ¿a qué? A la presencia. Decían, qué bonito. Veían los trajes con que andaban los sacerdotes. Y veían cómo entraba de la puerta hacia adentro. Ellos solo podían llegar hasta la puerta. Mire, hermano, ahora nos pasa como unas ideas que hay ahora. Que hay personas que estén encerradas en la cárcel y la cárcel está abierta. Y está ahí porque quiere. Él le gusta estar encerrado. Entonces, y la cárcel está abierta y la gente, pero esta cárcel está abierta. ¡Shh! Cerrala. Le gusta estar encerrado. Ahora tenemos todos acceso y mejor solo nos gusta quedarnos en la puerta. Amén. Hay un montón de gente en la iglesia en la puerta. ¿Por qué? No, dice, es que Dios es delicado, mejor aquí me quedo yo. Mejor, hay denle privilegio al hermano, dice, porque yo no me siento preparado todavía. Solo afuera de la puerta viven. Yo no quiero compromiso. Es que mire usted, el diablo es malo. El diablo, lo que no sabe es que el diablo lo tiene en la puerta. Amén. Y Dios no está en la puerta, Él está adentro, te está esperando adentro. Te está esperando adentro, no en la puerta. Ahí en la puerta no sabemos de hasta salvo sos. Adentro, hermano. ¿Cuántos quieren entrar adentro? Y no se preocupe que no son los más santificados, los que no tienen pecado, los que entran. No, Jesús por eso murió, por la culpa. Nadie siente la unción de Dios porque no peca o porque no hace algo malo. No es los impecables. Si fuese así, nadie tuviera acceso. Lo que Dios quiere es temor. Lo que Dios quiere es temor, y eso es lo que casi no hay. Temor, respeto a las cosas del Señor. Los hijos de Aarón no murieron porque eran los mejores, o porque no pecaban, o porque no se equivocaban. Ellos murieron por desobedecer a lo que Dios había ordenado. Hicieron lo que no se les dijo que
hicieran. Jugaron con lo que pensaban que no iba más. No, y que ahorita tenemos ganas de ir a encender el fuego. Vamos a encenderlo. No. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Bueno es que estemos aquí. El salmista deseaba todo, con todo su corazón, con toda el alma. Era un sentir constante el de él por la presencia divina. La comunión, esto es lo último, ininterrumpida, debe ser el ideal de nosotros. Escuche, la comunión ininterrumpida. Ininterrumpida es que no se interrumpa. Hermanos, ¿puede tener acceso usted todos los días? Sí puede. Puede todos los días. Lo que pasa es que ahora los afanes y las cosas de la vida son los que interrumpen. Pero si usted quiere, puede vivir una vida ininterrumpida. Es una decisión la suya. Porque ahora hay acceso. Y usted ya conoce los medios. Ya conoce los medios por el cual hacerlo. Démosle un aplauso al Señor por esta palabra.